Yo la primera vez que fui fallera fue en el año 1995, o sea, tenía 10 años, que fue pues después de tomar la comunión, que me regalaron la tela para el traje, otra tía me regaló las manteletas, bueno, entre todos pues me pudieron reunir para poderme vestir de fallera, aunque mis padres no eran falleros, pero bueno, nos apuntaron a mi hermano y a mí. Estaría 5 años hasta que ya no me venía bueno el vestido y ya no me podían hacer otro, y ahí ya estaba en la adolescencia también, otra etapa, y ahí dejé de ser fallera hasta después. Mira ella qué cara de adolescente. Esos creo que fueron ya los últimos años. ¿Ves? El vestido siempre fue el mismo. Mira, me voy a poner el pantalón este con este, esto no, y los calcetines estos. Claro, es importante que se quema la falla para que vuelvan a empezar otra vez todo el proceso, porque hay artistas falleros que son los que se dedican a hacer los monumentos, por eso se tienen que quemar todos los años para que ellos puedan trabajar durante todo el año. La falla elige qué artista quiere que le haga su monumento y ya pues durante todo el año van viendo el proceso de creación de la falla hasta que llega la planta, que la planta es cuando se empieza a montar la falla, que eso también es otra parte de la fiesta. Y mira, cada uno está en un proceso, ¿no? Això és cartó que l'encoleu i el fiqueu damunt del corxo, eh? Paper. Ara hi ha el cartó. Antes de fer els ninastos de cartó, ara ja és tot de corxo. Ara és tot suyo. Bueno, encara n'hi ha cartó, eh? I això és per que defineixen? No, això és perquè no xuple gotelé o no xuple les pintures i demés. Després, una vegada se té tot això, se prepara en gotelé, com està aquí d'allà, del paper este, y luego se lija, una vegada que és lijat, el pots pintar en colors, o sigui que cada peça porta per lo menos 15 dies de faena. Depèn, no, ni depèn de tamany. Encara que siga d'un tamany xicotet, segueix sent el mateix temps, perquè tens que esperar que s'asseque, això és cola de farina de tota la vida, i tens que esperar que s'asseque per poder donar-li de blanc, si no, inviable. Ellos están trabajando todo el año. Sí, desde el 20 de marzo. Se quema y otra vegada. Sí. Però jo pensava que les maderes les posàveu antes i a... Antes, clar, les coses antes de modelar-lo, o sigui, modeles certes Vale, parts, le però fiqueu en no el tot. corcho i després... Exacte. Una falla així, però que eres fallera major o No. És fallera? Raça. Ja està. Soldado raça. algo així alguna? Això estaria bé. No, sí, Però però esto quedaran dos, Ja ho sé, fa molts anys. Adéu, gràcies. Cuando yo me apunté venía mi prima Rosana a hacerme el pelo todos los días, me hacía y me deshacía el pelo y es costoso de hacer porque te lo hacía con tu propio pelo, te lo iba enrollando, te ponían primero las agujas estas y iba enrollando el pelo y después las trenzas. Claro, es que es súper elaborado. Y después los de los lados también iban enrollando y muchas se tenían que levantar súper temprano para ir a la peluquería, peinarse, bueno, y hoy en día también las falleras mayores y muchas se lo hacen así, pero muchas otras ya nos ponemos un postizo, el pelo ya hecho postizo, te lo enganches y ya está. Que los moños también los hay sintéticos, que son más baratos, que es de pelo artificial, o naturales, de pelo natural, que son mucho más costosos. También depende
del tipo de vestido, pues te puedes poner uno solo detrás o los de al lado también, las peinetas, las agujas. Después la mantilla, eso se pone el día de la ofrenda o el día de San José cuando se va a la misa. Vale, recta, Martía? Ahí la fallera. Mira. ¿Está recta? Ahora vamos a poner el moño de detrás, ¿vale? Sí, el de los lados hoy también lo tenemos que poner. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que poner todos. ¿Por qué? Porque hoy es la ofrenda y hay que poner todos. Espérame. Voy. Es la abuela. Ole, ole. Pues res, tu estàs observant el que fa sempre. És normal. ¡Falta pelo! No lo pos. ¿Te hace mal? Vale, ahora te voy a poner las peinetas. ¿Vale? Mini peinetas. Vale. No entiendo mucho de indumentaria valenciana, pero más o menos hay dos tipos de vestidos, de chica, me refiero, que es el del siglo XVIII y del siglo XIX. Son vestidos típicos de esos siglos, y después hay modas. Cada año pues hay una moda, un año se llevan cortos los vestidos, otro año se llevan más largos, son más grandes, más pequeños. Que hay vestidos más básicos, con telas más pues, de algodón o de rayón, que son más económicos y más asequibles. Y después hay una seda o un espolín, que es una seda tejida a mano por artesanos valencianos, que eso vale mucho dinero. Este va ahí. Qué chules, ¿eh? Y vas cómoda, sí, ¿eh? Y son de tacón, sí. No se quiera ella. ¡Hala! Manos arriba. Culo hacia afuera. Culo hacia afuera, no. El último no. No es el último, es el penúltimo. ¿Estás gordita? ¿Ya? ¿Bien? Martina, a veure? Susana, ¿ves si lleva tres pantalones? Ara anem a ficar els pendientes. A veure quin és. Sí. T'agraden ixos? Són ixos els que tu volies, no? I on té l'altre pantaló? Ahí, Cari, penjat baix de la camisa, crec. Vinga, vine. Martina, ¿ya está lista? No. ¿No? ¿Qué te falta? El RAM, vale. Martina nació en 17 y en 18 la apuntamos. Ah, fallado. Era una bebé cuando me... Una bebé, sí. No, te vaig a punxar, tranquil·la, no sufras. Vaig vestint tan xica. Però li per el foto. Hay falleras que con un vestido se apañan para todas las fallas. Es un vestido que te pones todos los días. Después hay otras que tienen 7, 8, 10. Sí, yo tengo amigas que tienen
uno para la mañana, uno por la tarde, cada uno. Y también pues cada año a lo mejor, pues este año me voy a hacer otro, pues, y cada año, y como eso es algo que suele acoplar o te lo vas arreglando, pues vas acumulándolos. Yo, por ejemplo, tengo el de cuando tomé la comunión que me hicieron, ese primer vestido, aún me lo pongo modificado, me ayudaron a modificarlo y aún lo llevo. Entonces sí, tendré 3 o 4, pero de años acumulados. Y después pues he ido haciéndomelos yo, como yo no sé coser profesionalmente, pero como me gusta, pues me atrevo y me los he ido haciendo poco a poco. Y con la ayuda de mi madre, de mi abuela, de mi tía también me ha ayudado mucho. Pues este era el vestido de mi madre, que se lo hicieron con 10 años a ella, o sea, hace 50 años, cuando inauguraron la falla, cuando la crearon la falla para el primer año de la falla. Ella llevó este vestido. Entonces ahora, 50 años después, va a llevarlo mi hija con el vestido de la abuela. Mira a mi madre con el vestido este, sin volumen. Ahora ya no se lleva eso así. Este vestido lo usaron mi madre, mi tía, y estaba allí guardado en casa de mi abuela. Y me vino la inspiración un día en casa de mi madre y le dije, mamá, ese vestido que tenías tú de cuando fuiste fallera. Y mi madre me decía, a saber, ¿eso dónde está? No, eso está muy viejo, tal. Y me puse a buscar y lo encontré. Estaba pues sucio, estaba deshecho y tal, pero lo lavamos y yo creo que quedará chulo. Se lo enseñé a una amiga y me dijo, wow, eso es un tesoro. Házselo para Martina. Y ahí estamos, intentando hacer algo. Yo creo que estará bonito. A mí me gusta hacerlo, ¿eh? Yo me relajo mucho haciendo cosas de estas. Haciendo arreglos y cosas, no, pero haciendo vestidos y cosas, pues me gusta. Pero necesitas mucho tiempo y yo tampoco sé hacerlo bien, sé hacerlo a mi manera, con lo que me han ido enseñando. Pero bueno, a mi manera, pero lo disfruto. Y es muy manual también, que no se puede hacer con máquina. El arrugado este, bueno, se hace de otras maneras también, pero eso pues cuesta mucho de hacerlo porque tiene que ser todo a mano, no puede ser a máquina. Este era más grande y tenía estas puntillas más antiguas y lo único que le he hecho es cambiarle las puntillas de la manga y encogérselo un poquito de aquí porque Martina es más flaquita y ya está, y está tal cual. Que cuando lo haces tú el vestido y cuando ves a tu hijo o a tu hija con el vestido que has hecho tú sin saber, con ayuda de mucha gente, pero lo has hecho tú, entonces como que tiene más valor. Las mangas. Estas me las dio mi amiga para este vestido, que también son de cuando ella era pequeña. De cuando ella fue fallera de pequeñita. Y me dijo, yo tengo unas que te las traeré. Y me las trajo estas. Y estas creo que se las pondré por aquí. Ahí. Son antiguas también.
complementos también hay muchos y también depende del tipo de vestido, te tienes que poner un complemento u otro. Las joyas, muchos tipos de pendientes que son así en forma de racimo, en forma de balconet, que dicen. La cholla, que es lo que se ponen aquí. Qué gracia. ¿Qué? Que anava a la bragueta. No. No. Ja ho sé, filla, però és que diu avui. I per què? Perquè avui la prenda i la prenda se te quedó la mantilla. El chaleco, quin te fiqueu? El blau. Segur? Sí, mejor no dic el blau. Mamá. Te pongo mi chaqueta ahí. Tienes una uña en el cap. Els ganxos. Però roig? Però el chaleco... Estos, En el- mamá. Blau. El chaleco blau. Això... El fajín meu blau és este? Este és xucutiu? Ai, Pintado. de la misma pinta. Fica recte. Mira, que s'ha brutat. No, això jo ho sé. No, jo t'ajudo. És que si fas això te fa bulto. No, però no aguanta tot el pas de calle. Sense Van fer... tots enrotllant-se. Tu alguna vegada te l'has enrotllat? No, perquè sempre m'ho faig. Ahí no. Cago, Has fet gordo i no... Vinga, va. Bien. El bolsillo ese. Voy a ir vistiendo. Vale, vale, la cadena. Debajo de la ropa que se ve también hay más cosas. Hay unos pololos, que son unos pantalones así de algodón blanco con una puntilla, unos calcetines que pueden ser de seda o de algodón, bordados, bueno, los zapatos, una camisa interior, es que no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero bueno, una camisa que va por debajo, después va el cancán, después va otra cosa encima del cancán, que eso no todas se lo ponen, yo de hecho no me lo pongo, lo tengo que me lo hicieron, pero no lo uso. Es una enagua que es como de algodón también, más bonito, que tapa el cancán y va entre el cancán y la falda. Claro, entonces es mucho peso también el que llevas ahí. Me he caído. Pues estos pololos me los hizo mi abuela cuando yo tenía 10 años con la funda de una almohada. De cuando ella se casó, que tenía la puntilla esa, pues la cortó por la mitad y me hizo los pololos. Aún son los mismos. Cuando tomé la comunión, la tela me la regaló mi padrino. Y mi abuela y mi madre me hicieron el vestido, entonces me apuntaron a fallero. Y ahora cuando nos hemos vuelto a apuntar de mayor, mi tía Sari me hizo con lo de arriba que no me cabía, me hizo este. Y lo puedo volver a usar. Me gusta mucho también. Es muy cómodo. A mí eso no me cabía. Vale, ahora me tengo que fijar esto. Mamá, ¿y si hago eso? ¿Qué?
Me dus una altra agulleta? No, espera, esto lo tengo. Esta se abrocha al costat, Ángel? Estira. Venga, hazme un lazo bonito, Ángela? Venga. Jo ja el faré. Sí. No, que no siga moquimolle, No me ahorques, Perdón. Més coses. No. Pendientes. Tot? Qué chulo, esto me encanta. Mira, esto también era de mi abuela. Es que no me veo. Nos fuimos a vivir a Suiza. Yo creo que cuando estás fuera de tu casa echas más de menos a tu tierra. Entonces, a mí, cuando lo veía por la tele o me mandaban las fotos, mis amigas, me apetecía mucho volver a esa tradición o a vestirme y que mis hijos también se pudieran vestir y todo. Entonces, yo dije, cuando volvamos, los niños tienen que ser falleros y yo también. Pero primero, claro, nació Martina en el 2017, entonces apuntamos a los niños. Y los niños eran falleros, les hicimos sus vestidos y después, claro, como llevábamos a los niños y lo veíamos, nos picó otra vez el gusanillo y ya me volví a apuntar. Estaban ya mis amigas allí también. Allí están los amigos. Papá, ¿sabes? La gente que lo vive más, bueno, lloran, pues claro, les da mucha pena que se queme su monumento y sí, es como el final de esa fiesta, entonces, y se quema todo el año para volver a empezar el año siguiente.